y empezamos a compartir pantalla. Me dicen por favor si por acá lo están viendo. Vamos a ver. Chicos, ahí están viendo el PowerPoint. Me dicen por favor si se ve. Sí se ve, profe. Ok, muy bien. Es que a veces se comparte, a veces no, entonces por eso les pregunto. Bueno, muchas gracias, Angie. Bueno, chicos, vean, vamos a ver, como les decía, un recuento de lo que vimos la lección pasada, que fueron extremos de una función, derivación logarítmica y un repaso de derivadas. Les comento que la cátedra, bueno, varios compañeros informaron a la cátedra que van un poquito atrás, nosotros también, y no vamos tampoco tan atrás, ¿verdad? Sino que yo creo que vamos bien. La otra semana, por eso tomé la decisión de ver para la próxima semana más bien el tema de la regla del hospital, porque por ahí vamos todos. Entonces, no es preciso correr, pero sí necesitaba ver este tema, que era la parte de derivación logarítmica y un repasito de derivadas para que ya quede afianzado. Bueno, chicos, vean, a modo de repaso y algo muy importante es ver cómo les van a evaluar esto en el examen. Yo les había indicado anteriormente que para el examen a ustedes les pueden, en este caso, dar la función, cualquier función f de x, ¿verdad? Y les pueden dar la primera y la segunda derivada. Y de estas dos derivadas les indican encontrar los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Al fin y al cabo, ¿qué es los intervalos donde la función es creciente y decreciente? Es ver los intervalos de monotonía. Y recuerden que esto se relaciona con la primera derivada, ¿verdad? Los extremos relativos se van a obtener a partir del análisis anterior, es decir, con el análisis de la primera derivada ya podemos encontrar también los extremos. ¿Y qué eran los valores extremos? Eran los valores máximos o mínimos. Y luego los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿verdad? Que son los intervalos de concavidad. Entonces, yo voy a hacer este ejercicio a manera rápida de resumen y después vemos un ejemplo de cómo se aplica esto en una gráfica y vemos derivación logarítmica. Si nos da tiempo, como les dije, vamos a ver las reglas de derivación, un repaso y para que vean y tengan una noción de cómo se va a evaluar en el examen. Ok, vean chicos, en el primer apartado les están pidiendo los intervalos donde la función es creciente y decreciente, pero para hacer todo este análisis de la monotonía y la concavidad, primero tendríamos que conocer el dominio de la función, ¿verdad? Entonces, veamos acá un detalle. La función que estamos trabajando sería x al cuadrado entre x más 2. Eso quiere decir que el dominio de esta función serían todos los reales menos qué, si lo analizamos de esa forma. Recuerden que hay que buscar la restricción del dominio. Y la restricción, la única que tiene en este caso es que x no puede ser igual a ¿quién? ¿Cuál sería, chicos, la restricción del dominio? Recuerden que para la restricción del dominio ustedes toman el denominador, lo igualan a 0 y despejan los valores de x. En este caso, x no puede ser igual a ¿quién? A 2 negativo. Por lo tanto, el dominio sería todos los reales menos el 2 negativo. Ya cuando tenemos el dominio listo, ya podemos empezar a analizar los intervalos de monotonía, que sería con la primera derivada. Entonces, vean, ya la primera derivada se la dan, ¿verdad? No la tendrían que encontrar. En este caso sería x por x más 4 entre x más 2 al cuadrado. Es muy importante, sí, ¿verdad? Tener presente que la primera derivada y la segunda que les están dando debe estar totalmente factorizada, ¿verdad? En este caso, el numerador está totalmente factorizado, no, aquí no hay que hacer multiplicaciones y el denominador también. Ya cuando tenemos la primera derivada totalmente factorizada, entonces buscamos los valores críticos, es decir, cuando la primera derivada se anula y cuando la primera derivada se indefine. Entonces, para ver dónde se anula, se toma todo el numerador, que es este, y se iguala a 0. Y para ver dónde se indefine, hacemos un análisis del denominador igual a 0. Y despejamos los valores de x. Recuerden que hay un teorema que dice, chicos, si tengo una multiplicación de factores igual a 0, es porque cada factor lo puedo tomar e igualar a 0 y despejar a x. Ya aquí tengo el primer valor de x, que sería x igual a 0. Aquí obtengo x igual a 4 negativo y aquí despejo, ¿verdad? Primero quito el cuadrado sacándole raíz a 0, que va a dar 0. Y luego, para despejar a x, este 2 que suma lo paso a restar. Entonces, observemos aquí un detalle, chicos.
tenemos 3 valores críticos, 0, 4 negativo y 2 negativo. Cuando ya tengo esos valores críticos, ahora sí, lo que procede es hacer un cuadro de variación de la primera derivada. Es decir, ahora acá, el cuadro de variación de la primera derivada. ¿Esto por qué, chicos? Porque esto nos permite ver los intervalos de monotonía. Entonces, empezamos con el cuadro de variación para la primera derivada colocando cada factor. Primer factor x, segundo factor, en este caso sería, el segundo sería x más 4. Tercero, x más 2 al cuadrado. La primera derivada y la función. Ok, una vez que ya nosotros colocamos esos valores, empezamos a colocar en la parte superior, vamos a ver por qué se me tuerce mucho, perdón. En la parte superior vamos a colocar los valores críticos o los ceros de cada factor, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces empezamos por acá. Recuerden que se organiza de menos infinito. Esos valores los voy a organizar de menor a mayor. Entonces iría primero ¿quién? 4 negativo, luego iría 2 negativo. Y hay un detalle, chicos. 2 negativo es un valor crítico y al mismo tiempo es una restricción del dominio. Entonces, cuando es una restricción del dominio, le vamos a colocar doble rayita hasta más infinito. Ah, no, perdón, me faltó el 0. Perdón, acá me faltó el 0. Aquí iría el 0 porque eran 3 valores críticos, ¿verdad? Iría luego el 0 y ahora sí, el intervalo que llega hasta más infinito, ¿verdad? Aquí lo extendemos un poquito y hacemos el análisis de cada uno de los factores, ¿verdad? Dependiendo de sus ceros. X se hace 0 en 0. Entonces recuerden que antes del 0 ese factor es negativo, después del 0 es positivo. X más 4 se anula en 4 negativo. Antes del 0 es negativo, después del 0 es positivo. X más 2 se anula en 2 negativo. Pero hay un detalle, chicos. Aunque se haga 0 en 2 negativo, este no va a cambiar de signo. ¿Qué signo va a tener el factor X más 2 al cuadrado? Positivo. Muy bien, va a ser siempre positivo. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, siempre que tenemos cualquier base elevada a un exponente par, el resultado de ese factor es positivo. Y ahora analizamos los signos hacia abajo. Primer intervalo positivo, segundo intervalo negativo, negativo y positivo. Entonces decimos, bueno, si la derivada es positiva, entonces la función es creciente. Si la derivada negativa es decreciente y si es positiva es creciente. Entonces ya con eso tenemos para dar respuesta a la parte A y B. Entonces vamos a decir, bueno, la función es estrictamente creciente en el primer intervalo, ¿verdad? Que sería de menos infinito hasta menos 4. Y lo vamos a unir con el otro intervalo creciente. Chicos, cuando están por separado los unimos, ¿verdad? El otro intervalo creciente es este, de 0 a más infinito. Que sería desde 0 abierto a más infinito. Eso es cuando es creciente. Ahora vamos a analizar cuando la función es decreciente. Observen que es decreciente desde menos 4 hasta 0. Pero hay un detalle. Este menos 2 no puede ser parte de la respuesta, entonces lo pueden colocar así. Es decreciente de menos 4 a 0, quitando el valor que es la restricción del dominio, en este caso el menos 2. Y ya con eso tenemos en este caso los intervalos de monotonía, que es cuando la función crece y decrece. Ojo acá, chicos, también esta respuesta, la de decreciente, se pudo haber dado de menos 4 a menos 2 abierto, unido de menos 2 a 0. Pero eso es lo mismo que lo coloquen de menos 4 a 0, quitándole el menos 2, porque cuando dejan un número abierto en dos intervalos, como que lo están excluyendo, lo están sacando de la solución final. Ok, esa es la parte. Eso es únicamente lo que vale 4 puntos. Esto que dice los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Ahora, si me pidieran, por ejemplo acá, voy a ponerlo acá. Si me pidieran los extremos relativos, que es la parte B, entonces tendríamos que analizar lo siguiente. Del cuadro de variación de la primera derivada, analizo dónde la derivada es creciente y decreciente, es decir, dónde la función crece y decrece. Es acá. Si crece y decrece hay un punto máximo y si decrece y crece aquí alcanza un punto mínimo. Entonces podemos ya ahora sí encontrar los extremos. Entonces vamos a decir en este caso el punto máximo
está dado por el valor menos 4, ¿verdad? Y el punto mínimo está dado por ¿cuál valor crítico? El mínimo está dado por 0. Recuerden que esos son los valores críticos, los valores X. Ahora hay que buscar la imagen de menos 4 y la imagen de 0 siempre en la función original, ¿verdad? En este caso van a tomar la función que sería esta, x al cuadrado, voy a colocarlo de una vez aquí en la calculadora, sería x al cuadrado entre x más 2. Y lo que hacen es calcular la imagen de ¿quién? De menos 4, es decir, sustituyen a menos 4 y eso les va a quedar 8 negativo. Por lo tanto, aquí me va a quedar así. Y si lo evalúan con 0, les va a dar 0. Entonces, el punto mínimo sería 0,0. Y con eso, chicos, ya tendrían aparte de la, como les decía, la monotonía y los extremos relativos que nos están pidiendo hasta ahorita. ¿Qué es lo que queda pendiente? Encontrar los intervalos de concavidad, es decir, dónde es cóncava hacia arriba y dónde queda cóncava hacia abajo. ¿Sí? Ok, chicos, bueno, como les decía, hicimos ya la parte de monotonía y los extremos relativos. Y ahora en la siguiente diapositiva vamos a resolver la parte C, que es equivalente a los intervalos de concavidad. Recuerden que los intervalos de concavidad es determinar dónde la función es cóncava hacia arriba, cuándo es cóncava hacia abajo. Y este análisis de la concavidad se tiene que realizar con la segunda derivada. Pero algo muy importante, chicos, esta parte C igual deben de considerar el dominio de la función. Recuerden que estamos trabajando con la misma función f. La función sería x al cuadrado entre x más 2, por lo tanto el dominio eran todos los reales menos 2 negativo. Aquí se conserva el mismo dominio. Lo que cambia ahora es la segunda derivada. Vean que la segunda derivada sería 8 entre x más 2 elevado a la 3. Y ya cuando tengo lista la segunda derivada totalmente factorizada, es decir, ya no le puedo hacer nada al 8, ya no le puedo hacer nada al x más 2 elevado a la 3, ¿verdad? Ya no hay ningún método de factorización que le pueda aplicar. Entonces buscamos los valores críticos, que es cuando la segunda derivada se anula y cuando la segunda derivada se indefine. Entonces, para ver dónde se anula, se toma el numerador, se iguala a 0. Y donde se indefine, se toma todo el denominador y se iguala a 0. Pero aquí hay una inconsistencia, chicos. Para ver si se anula, estamos tomando el 8 y lo igualamos a 0. Y yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿8 es igual a 0? Esto es falso, ¿verdadero? ¿Verdad que no? Es falso. Por lo tanto, si tengo se puede decir que una proposición falsa la descarto. Quiere decir que la segunda derivada no se anula, porque 8 nunca es igual a 0. Pero vamos a analizar dónde se indefine tomando el denominador se igual a 0 y despejo los valores de x. Para quitar este 3, saco raíz cúbica a 0 que va a dar 0. Y luego, este 2 que suma lo paso a restar, por lo tanto solo voy a tener un valor crítico que es igual a ¿quién? A menos 2. Y este valor crítico es al mismo tiempo restricción del dominio, entonces no importa, lo usamos pero considerando que es una restricción. Una vez que ya tenemos este análisis del dominio, los valores críticos, ahora sí, elaboramos lo que es el cuadro de variación para la segunda derivada, ¿verdad? Porque para la concavidad siempre es con la segunda derivada. ¿Qué vamos a considerar en el cuadro? Los factores de la segunda derivada. Primer factor es 8. Segundo factor es x más 2 elevado a la 3. Y, perdón, acá vamos a ver. Luego sería el análisis de la segunda derivada y de la función. En la parte superior recuerden que vamos a agregar los valores críticos, siempre de menor a mayor. Como solo hay un valor crítico, entonces solo agrego ¿a quién? Al 2 negativo, como es valor crítico y al mismo tiempo es una restricción del dominio, le agrego doble rayita y este va a quedar hasta más infinito. Entonces agregamos acá. Ok, decimos lo siguiente, chicos, hacemos el análisis ahora de cada factor. 8 nunca se hace 0, es decir, no hay que poner ningún puntito aquí arriba. Pero yo sé que 8 siempre es positivo, entonces le colocamos el signo positivo. Si hubiera sido 8 negativo, sería aquí de signo negativo, entonces siempre lo que hacen es colocar el signo del número que estamos trabajando. Y luego x más 2 a la 3, que es este factor, se hace 0 ¿en dónde? En menos 2.
colocamos el puntito. Como la base es cualquier número, pero el exponente es impar, lo que está antes del 0 es negativo, lo que está después del 0 es positivo. Esto pasa cuando el exponente es impar. Si el exponente hubiera sido par, siempre va a ser positivo. Y ahora vemos los signos hacia abajo. Primer intervalo negativo, segundo intervalo positivo. Eso quiere decir que si la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. Y si es positiva, tenemos un intervalo donde la función es cóncava hacia arriba. Y con eso ya podemos decir o dar la respuesta final. ¿Cuáles son los intervalos de donde la función es cóncava hacia arriba? Entonces, bueno, aquí ponemos f es cóncava hacia arriba, ¿verdad? En el intervalo que va desde -2 a más infinito. Y luego f es cóncava hacia abajo en el intervalo que va de menos infinito hasta -2 y siempre lleva sus extremos abiertos. Si me pidieran el punto de inflexión, recuerden que hay un punto de inflexión donde hay un valor crítico en el cual la función cambia de concavidad. Vean que pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Si cambia de concavidad en un valor X, ese valor X es se puede decir que es como un representante de un punto de inflexión. Pero resulta que si es un punto de inflexión en una restricción del dominio, no va a tener punto de inflexión. Solo tiene punto de inflexión cuando es un valor crítico que no es igual a ninguna restricción del dominio, ¿verdad? Y con eso ya tendrían entonces la tercera parte lista. Así es como vendría, chicos, de tipo examen, ¿verdad? Se les va a dar la función, las derivadas y se les pide el análisis cada uno por separado. Primero la monotonía, luego los extremos y después los intervalos de concavidad. Claro, eso también lo vamos a ver más adelante, pero agregando lo que son las asíntotas, vamos a encontrar también el dominio, los valores o los puntos donde interseca el eje X y el eje Y. Pero ese análisis lo vamos a hacer más adelante. Muy bien. Bueno, chicos, continuamos entonces. Esta parte de extremos también la van a ver de esta forma, chicos. Les van a hacer como un análisis de gráficas donde vamos a encontrar extremos, analizamos monotonía y concavidad y otros puntos que nos van a pedir por ahí. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de examen, se vale para 6 puntos, un punto cada una de las, bueno, cada acierto de cada ítem, ¿verdad? Entonces, si ustedes analizan esta función de izquierda a derecha, pueden encontrar todos estos puntos. Primero les van a pedir un intervalo donde la primera derivada es positiva. Y ahora los quiero escuchar a ustedes, chicos. ¿Qué quería decir que la primera derivada fuera positiva? Recuerden que eso tendría que ver mucho con la monotonía. La primera derivada es positiva cuando la función es... Creciente, profe. Muy bien, es decir, que aquí me están pidiendo... Es creciente. Ajá, me están pidiendo un intervalo creciente. Excelente, muy bien. Un intervalo donde la primera derivada sea positiva es lo mismo que sea un intervalo creciente. ¿Ven cómo lo van a transformar? Ustedes van a dar el intervalo que quieran, pero siempre y cuando sea creciente. Por ejemplo, yo puedo decir que es creciente desde 4 hasta ¿dónde? Hasta 6. Todo este intervalo, vean que aquí crece. Crece y crece hasta que llega acá. Entonces voy a decir que es creciente en el intervalo que va de 4, pero acá voy a poner 4 negativo, desde 4 hasta ¿dónde? Hasta 6. Pudieron haber dicho también es creciente de menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a 3, es decir, cualquier intervalo siempre y cuando sea un intervalo creciente, ¿verdad? Ahora bien, vamos acá. En la segunda nos están pidiendo un intervalo donde la segunda derivada sea negativa. Ok, ¿qué me daba la segunda derivada? ¿Y qué quiere decir que la segunda derivada sea negativa? Según lo que acabamos de ver, la segunda derivada es Es negativa. cóncava hacia abajo, profe. Bien, exacto. Cuando la función es cóncava hacia abajo. Entonces vamos a escoger un intervalo donde la función es cóncava hacia abajo. Por ejemplo, chicos, yo puedo escoger de aquí a aquí. Todo este intervalo que yo voy a escoger acá es cóncava hacia abajo. Entonces voy a decir que es cóncava hacia abajo de 5 a 7. Sería de 5 a 7 y siempre con extremos abiertos. Muy bien. Ahora, un valor de x donde la segunda derivada se haga 0.
Eso quiere decir que es un valor de x donde la segunda derivada sea nula. Es decir, la segunda derivada se anula cuando pasa de creciente a decreciente o viceversa. Por ejemplo, vean esto. Verán que aquí está haciendo, aquí la función es creciente. Hasta aquí. Y de este punto para acá, ¿qué hace la función? Decrece. Aquí crece y aquí decrece. Siempre que lleguemos a un punto donde cambia la monotonía, en ese punto encontramos un valor donde la segunda derivada es igual a 0. Entonces quiere decir que la segunda derivada es igual a 0 cuando x es igual a ¿quién? A 6. O pudieron haber escogido este también. Aquí decrece y luego crece. Cuando pasa esto, ¿qué pasa? Ahí la segunda derivada es igual a 0. Entonces también pudo haber sido x igual a ¿quién? A 4. Puede ser x igual a 6, x igual a 4. Cualquiera de las dos respuestas. Ok, ahora me piden un punto mínimo relativo. Para que sea un punto mínimo relativo es un mínimo que no es más pequeño que todos los demás. Puede ser un mínimo únicamente. Por ejemplo, este que voy a colocar acá, voy a ponerlo en otro color. Puede ser en verde. Este. Eso es un mínimo relativo. Porque vean que aquí la función, esta imagen es más pequeña que todas estas que están acá. Entonces, ¿dónde alcanza el mínimo relativo? En 4, ¿verdad? Es cuando x vale 4. Y cuando y es igual a ¿quién? A 3. Y recuerden que cuando me piden el punto, chicos, es todo. El x, y. ¿Verdad? Es decir las coordenadas de x con la coordenada de y. Y por último, me están pidiendo el punto máximo absoluto. Es un máximo absoluto cuando es un punto más alto que todos los demás. ¿Dónde voy a encontrar un punto máximo absoluto, chicos, ahí? El más grande de todos, los puntos. ¿En qué valor de x? 6. En 6. Muy bien, exacto, es acá. Entonces voy a decir que tiene un máximo absoluto cuando x vale, vamos a ponerlo acá, cuando x vale 6 y cuando y vale 7. Entonces sería el punto 6,7. Y por último, chicos, eso ya lo habíamos visto en clase. Un punto donde la función es continua pero no derivable, ¿se acuerdan? Para que fuera continua y derivable, la función gráficamente tenía que verse como una figura, ¿como cuál? No sé si se acuerdan. Profe, como en el Como X3, ¿no? en el 3. Bien, Ajá. como en el 3, era donde la Como un función hacía así pico. como un pico, ¿verdad? Superior o inferior, cualquiera de los dos, pero siempre hacía como un pico acá. Entonces, en 3,5, es decir, cuando x vale 3 y y vale 5, ahí tenemos una función que es continua pero no derivable. Y con eso ya tendríamos el análisis completo de lo que les están pidiendo. Así vendría tipo para quiz, tipo para examen, ¿verdad? Que les dan una gráfica y les piden el análisis de la monotonía, la concavidad y valores extremos. Bien. Bueno, chicos, ya con esto terminamos el tema entonces de extremos. Ya lo vimos cómo se analizaba con la primera, la segunda derivada y ahora ya lo vimos desde la parte gráfica. Ahorita lo que vamos a ver un poquito es la derivación logarítmica, que es un tipo de derivación que no estaba ahí en el programa, pero sí vienen los objetivos, entonces por eso la voy a desarrollar. Ok, chicos, vean, la derivación logarítmica es un tipo de derivación que lo que me va a permitir es derivar funciones muy difíciles, no tan sencillas como las que vimos nosotros. Ok, como lo dice la misma palabra, la derivación logarítmica usa las leyes de los logaritmos para poder derivar. Perdón, para poder preparar la función y luego derivar. Entonces, es importantísimo que repasemos las propiedades de los logaritmos. Estas son ustedes igual, yo creo que las vieron en precálculo. Dice que el logaritmo en base a de 1 siempre vale 0. El logaritmo en base a de a, es decir, cuando la base es igual al argumento, es igual a 1. El logaritmo en base a de m a la n, es decir, un logaritmo cualquiera que tiene un exponente, lo que hace es que toma este exponente y lo pasa para adelante. Entonces va a quedar n por logaritmo en base a de m. Ven, chicos, este exponente lo pasa a multiplicar al logaritmo y queda de esta manera. Si tengo el logaritmo en base a de x, le puedo aplicar un cambio de base, que sería el logaritmo en base b de x entre el logaritmo en base b de a. Este igual casi no lo aplicamos, más que todos los que vamos a aplicar son estos.
esta y esta propiedad. Y ahorita van a ver cómo. El logaritmo en base a de m por n es lo mismo que el logaritmo en base a de m más el logaritmo en base a de n. Es decir, el logaritmo de un producto se transforma en la suma de los logaritmos, en este caso el logaritmo de m más el logaritmo de n. O bien se puede aplicar al revés, solamente que nosotros sí lo vamos a hacer así. Si tengo el logaritmo de una multiplicación, coloco el logaritmo de m más el logaritmo de n. Se convierte en la suma de los logaritmos. Y si tengo el logaritmo de un cociente, es decir, de m entre n, eso se convierte en el logaritmo en base a de m menos el logaritmo en base a de n. ¿Verdad? Cuando es con multiplicación suma, cuando es con división resta. Y luego este que ya lo hemos aplicado anteriormente, que es el logaritmo en base a de a la x, esto como que lo absorbe. El logaritmo con las bases se va y solamente les queda x, que eso ya lo hemos aplicado anteriormente. Como les dije, chicos, los que más vamos a utilizar es la propiedad 3, 5 y 6. Las demás casi no las vamos a desarrollar acá. Ok. Esta derivación logarítmica, como les decía, se va a aplicar solamente como para ciertas funciones. ¿Cuáles funciones? Aquellas funciones que tengan productos, cocientes, que tengan por ahí logaritmos, que también es muy importante. Y algo muy importante, chicos, es que estas propiedades se aplican cuando tengo un log o cuando tengo logaritmo natural. Porque el logaritmo natural es un tipo específico de logaritmo. Entonces se puede aplicar para cualquiera de los dos. Es decir, estas propiedades también aplican para logaritmo natural. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hacer un ejemplo para que ya les quede como bien claro cómo se puede aplicar. ¿Qué me están pidiendo? Encontrar la derivada de esta función. Cuando ustedes les dan la función, chicos, la función se llama y esa función es logaritmo natural ¿de quién? De x más 1 entre la raíz de x menos 2. Ok, ¿qué tenemos que encontrar? La derivada de esta función. Pero si esta función es y, la derivada de y es y', es decir, ¿qué tenemos que encontrar? Y'. ¿Verdad? Siempre a ustedes les van a decir, sea f de x igual o y igual a esta función, encuentre la derivada de esa función, es decir, y'. Ok, para encontrar la derivada de esta función, tenemos que seguir lo siguiente. Vean que esta función claramente tiene logaritmo. Si la función tiene logaritmo, entonces vamos a aplicar derivación logarítmica. Entonces, el paso número 1 es primero aplicar las leyes de los logaritmos. Vean aquí, chicos, verá que tengo el logaritmo de un cociente. Tengo el logaritmo de un número entre otro. Entonces puedo aplicar la propiedad que dice que el logaritmo de un cociente es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Recuerden, el logaritmo de un cociente se transforma en la resta de los logaritmos. Ok, ya cuando lo tenemos entonces, esto se puede ver de esta manera, chicos, logaritmo de x más 1 menos logaritmo natural. Ahora veamos esto. ¿Verdad que x menos 2, bueno, la raíz de x menos 2 se puede ver como logaritmo natural de x menos 2 elevado a la 1 medio? Ok, hay una propiedad de los logaritmos que dice que cuando tengo un exponente elevando al logaritmo, este exponente se pasa a multiplicar adelante, entonces les va a quedar logaritmo natural de x más 1 menos, si aplico la propiedad, paso para adelante el 1 medio y les va a quedar logaritmo natural de x menos 2. Y ya, chicos, aquí la parte clave es esto. Tienen que aplicar las leyes o las propiedades de los logaritmos hasta que ya no me queden ni productos, ni cocientes, ni potencias. Ven que ya aquí no hay producto, aquí tampoco hay producto, ya no hay cociente y ya no hay potencia, ya las quité. Cuando ya quité todo, ya está lista la función para calcular la derivada. Entonces, el paso número 2 es derivar esta función. Entonces voy a derivar y. La derivada de esta función sería lo siguiente. Ok, recuerden una cosa, chicos. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Yo se las había mostrado la vez anterior. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. ¿Se acuerdan que se los di en un cuadrito? Entonces, cuando yo voy a derivar el logaritmo, voy a derivar lo siguiente. Afuera está el logaritmo y dentro del logaritmo hay un polinomio. Entonces se tiene que aplicar la regla de la cadena.
Entonces, la derivada del logaritmo de x es 1 entre el x. ¿Cuál x? El que estaba dentro del logaritmo. Por la derivada de lo que está dentro. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la regla a la cadena. Menos 1/2 lo dejo y ahora voy a derivar. ¿Por qué dejo 1/2? Porque es una constante por una función. Se mantiene la constante y se deriva la función. La derivada del logaritmo natural de x siempre es 1 entre el x por la derivada de lo que está dentro, porque estoy aplicando la regla a la cadena. Si hubiera sido el logaritmo natural de x, sí es 1 entre x. Pero como es logaritmo natural de x menos algo, x más algo, ahí sí hay que aplicar la regla a la cadena. Entonces, vean esto. Me va a quedar 1 entre x más 1, que ya está derivado. Y tengo que derivar esta parte. La derivada de x es 1. Y la derivada de 1 es 0. Es decir, esto me va a dar 1. Menos 1/2 lo dejo. 1 entre x menos 2 también. Y ahora voy a derivar aquí. La derivada de x, 1. Y la de 2, 0. Entonces me va a quedar por 1. Ya casi tengo y', porque ahora lo único que falta es multiplicar. Recuerden que debajo de estos unos hay un 1. Voy a hacer la multiplicación en línea recta. 1 por 1, 1. Y x más 1 por 1, x más 1. Menos 1 por 1 por 1, 1 arriba. Y 2 por 1, 2 por x menos 2, 2 por x menos 2. Y ya cuando está lista esta función, ya quiere decir que esta es la derivada de la función. ¿De cuál? De esta función que tenemos acá. ¿Cómo lo aplicamos? Con derivación logarítmica. Entonces agarro y aplico de nuevo entonces acá. El logaritmo de un cociente se ve como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Esta raíz la paso a potencia. Y luego aplicamos el logaritmo de la potencia, que pasa para adelante el exponente. Ya cuando quité cociente, potencias y productos, ya está lista la función, entonces ya la derivamos, que es el paso número 2. Y recuerden que la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Por lo tanto, la derivada del logaritmo natural de x más 1 es 1 entre x más 1. Por la derivada de x más 1. ¿Por qué? Porque es por la derivada de lo de adentro. Conservo el 1/2, la derivada del logaritmo natural de x menos 2 es 1 entre x menos 2. Por la derivada de x menos 2. Ahora sí, esto va a quedar 1 entre x más 1 y la derivada de todo esto da 1. Este 1/2 aquí lo bajamos, esto también, y esto va a dar 1. Al final multiplico y el resultado final es esta. Entonces van a decir, por lo tanto, la derivada de y sería 1 entre x más 1 menos 1 entre 2 por x menos 2, que era lo que nos estaban pidiendo. Me da chance, porque Ok, seguimos aquí. Veamos el siguiente ejemplo acá. Dice, aplique derivación logarítmica para calcular la derivada de cada una de las siguientes funciones. Bueno, voy a poner solo un ejemplo, que sería este. Esta función se llama y esta función está en términos solo de x. ¿Lo ven? Que es una derivada explícita porque solo tiene x. Vean lo diferente de derivar esta función a derivar una función pequeñita, ¿verdad? Esta función aquí arriba tiene un producto, tiene potencia. Esta raíz se transforma en potencia y aquí también hay potencia. Cuando tiene mucho, chicos, cuando tiene producto, potencia y tiene cociente, lo ideal es hacerlo con derivación logarítmica. Entonces, vean, el paso aquí es un poquito diferente al anterior. Si ustedes ven, la anterior ya tenía logaritmo. Esta que les voy a hacer no tiene logaritmo. Para aplicar derivación logarítmica, obviamente, chicos, debe tener logaritmo. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Primer paso, aplico logaritmo natural a ambos lados. Entonces, ¿por qué aplico logaritmo natural? Porque es el que es más cómodo de trabajar y también lo aplico a ambos lados para aplicar las propiedades de logaritmos. Entonces aplico logaritmo natural de y, que es a este lado, y logaritmo natural de toda esta función, que sería x a la 2/3 por x a la 4 menos 4 elevado a la 1/2. Vean que ya pasé esto a potencia y esto lo divido entre x a la 4 más 1 elevado a la 1/5. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que voy a empezar a aplicar las propiedades del logaritmo, sería el paso 2, ¿verdad? Sería aplicar las propiedades de los logaritmos
para poder simplificar un poco el lado derecho. A este lado no, porque es solo el logaritmo de y. Entonces, ¿cómo se aplican las propiedades, chicos? Primero viendo la función. Si yo veo la función acá, lo más grande que se ve es un cociente, entonces primero aplico la regla del cociente. Recuerden, el logaritmo de un cociente es el logaritmo natural del numerador, que es todo este, menos el logaritmo natural de el denominador, que es este. Recuerden que el logaritmo de un cociente se transforma en la resta de los logaritmos. Ok, vean aquí una cosa, ya quité el cociente. Lo siguiente que voy a quitar es el producto. Entonces decimos, ¿qué decía la propiedad? Que el logaritmo de un producto, vean que aquí tengo x, bueno, estos dos valores multiplicándose, sería el logaritmo natural de la primera función más el logaritmo natural de la segunda función. El logaritmo de un producto se transforma en la suma de los logaritmos y este que no tenía nada que ver con el producto, únicamente lo sigo bajando. Ahora, ya aplicamos la regla del cociente, ya aplicamos la del producto y ahora voy a quitar las potencias. Estas potencias las paso a multiplicar a cada logaritmo, entonces les va a quedar 2/3 logaritmo natural de x, más 1/2 logaritmo natural de x a la 4 menos 4, menos 1/5 logaritmo natural de x a la 4 más 1. Ven chicos, ya que apliqué la del cociente, la del producto y la de la potencia, ya cuando aplican las tres, ya está listo todo. Es más, a veces ni tan siquiera hay que aplicar las tres, lo que tienen que hacer es dejar ya la función sin ninguno de ellos. A veces solo aplican dos o una propiedad, dependiendo de la función que les den. Ok, ¿qué quiere decir eso, chicos? Que tenemos que empezar a derivar. Entonces, recordemos un detalle. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 entre x. Entonces yo les pregunto, chicos, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de y? Si y es una función de x. La derivada del logaritmo natural de y sería 1 entre y. Pero como y es función de x, sería multiplicarlo por la derivada de y, que sería y'. Porque y es una función implícita. Ven, repito. La derivada del logaritmo natural de y es 1 entre y. Por la derivada de y, que es y'. ¿Por qué lo hago? Porque aquí hay cadena. Porque y es una función de x, pero no sabemos cuál es. Ahora venimos acá. 2/3 se mantiene por ser constante. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x, chicos, entonces? ¿Sería? 1 entre x. Muy bien, entonces aquí sí es 1 entre x y no hay cadena porque solo el logaritmo natural de x se acabó. El 1/2 lo conservo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x a la 4 menos 4? Sería 1 entre x a la 4 menos 4 por la derivada de lo que está dentro. Y voy a derivarlo de una vez, chicos, porque aquí hay cadena. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro? ¿Es la derivada de x a la 4? ¿Sería? 4x a la 3. Muy bien, exacto. Sería, aquí lo voy a restar. 4x a la 3. Y el 4 es 0, por eso no la coloco. El 1/5 lo dejo. Y ahora el logaritmo natural de x a la 4 más 1, 1 entre x a la 4 más 1, por la derivada de lo que está dentro, que sería 4x a la 3, porque la de 1 es 0. Ahora, aquí voy a saber que debajo de y1, y' hay un 1, entonces voy a multiplicar 1 por y' es y'. Y por 1 es y. Y ahora, aquí multiplico 2 por 1, 2. Y 3 por x, 3x. 1 por 1, 1 por 4x a la 3, 4x a la 3. Y vean aquí abajo. 2 multiplica a x a la 4 menos 4. Menos 1 por 1, 1 por 4x a la 3, 4x a la 3. Y 5 multiplica a x a la 4 más 1. No hace falta que lo multipliquen. Ahí quedaría. Ok, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Calcular la derivada de esta función. ¿Y qué es la derivada de esa función? Es y'. Eso es lo que tienen que buscar, y', pero ya casi la despejo, entonces voy a seguir acá. Para poder encontrar y',
Y la despejo únicamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a ver si me cabe acá, chicos. Porque veo el espacio muy pequeñito. Ok, lo que hago entonces es despejar Y' de aquí. Este Y' está sobre Y. Para despejar Y, ¿verdad? Y', que es lo que ocupo despejar, quito este Y que está dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar a todo esto que está acá. Entonces les va a quedar que Y', ¿quién sería? Esa función que tenemos acá, es decir, esta no la voy a cambiar. Esta lo conservo. Todo esto. Y lo multiplico todo por ¿quién? Por Y, porque este Y que estaba dividiendo lo pasé a multiplicar. Y ahora sí, ¿quién sería Y'? Es esta función que tenemos acá. ¿Mm? Y a eso lo voy a multiplicar por ¿quién? Por Y. Pero ¿quién era Y? Esta función. Entonces me traigo a Y y la cambio por su valor. Y es X a la 2/3 por la raíz de X a la 4 menos 4 entre X a la 4 más 1 todo a la 1/5. Y con esto ya está totalmente derivado. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros despejamos Y', estamos diciendo que la derivada de Y es toda esta función que tuvimos al lado derecho. Y ya estaría totalmente lista. Ok, como les decía anteriormente, la diferencia de este ejemplo con el anterior es que el anterior ya tenía logaritmo, entonces no era preciso aplicarle logaritmo a ambos lados. Pero si no tiene logaritmo, obviamente, si yo tengo una igualdad y lo aplico de un lado, lo debo aplicar del otro. Por eso es que aplico logaritmo al lado izquierdo y logaritmo al lado derecho y después empiezo a aplicar las propiedades. Y seguimos acá. Muy bien. Ahora, chicos, a modo de repaso, este fue un ejemplo que tomé de un examen donde se les pide encontrar la primera derivada de cada una de estas funciones. No les dicen cuál método aplicar, sino que ustedes lo tienen que deducir. Además, chicos, aquí les puse como las derivadas para que las recuerden, como para que sepan que las tienen que repasar y aprendérselas, ¿verdad? Que es muy importante. Ok, empezamos con la parte A. Resulta que esta función es muy complicada. Y es tan complicada porque tiene cociente y dentro del cociente hay una potencia. Siempre que hay potencia y cociente, y no solo eso, sino que es un X a la X, donde ustedes ven la propiedad o la regla de X a la X, en ningún momento se ve. Cuando es una función muy rara, aplicamos derivación logarítmica. Vamos acá. Entonces, para el primer ejemplo vamos a aplicar derivación logarítmica. Para este. Y esta función, como no es tan complicada, es más sencilla, esta sí se aplica con reglas de derivación, que era como las que hacíamos en clase, ¿verdad? Entonces, empecemos con este ejemplo que es la que vamos a aplicar primero, que es con reglas de derivación. Voy a borrar aquí por espacio. Y vean que incluso, chicos, tiene más puntos. Casi siempre cuando tiene más puntos es una derivación logarítmica, entonces hay que tomarlo en cuenta. Ok, esta función se llama f de x. Si ustedes quieren, chicos, le llaman y, que es lo mismo. Recuerden que y es igual a f de x, es lo mismo. Y la función es x elevado a la x más 1 entre x menos 2. Esa es la función y. Ok, como voy a aplicar derivación logarítmica, entonces ocupo logaritmos a ambos lados. Entonces aplico logaritmo natural de y logaritmo natural de toda esta función. Sería x elevado a la x más 1 entre x menos 2. Y empiezo a aplicar las propiedades de los logaritmos al lado derecho. Entonces me va a quedar logaritmo de y es igual. ¿Cuál aplicarían primero, chicos, de acuerdo a la función que tenemos acá? ¿Cuál regla de las que vimos? Vean que tengo el logaritmo natural de toda esta función. Y esta función por sí sola, ¿cómo se llama? La que está adentro. Profe, Ajá. la de la diferencia, bueno, sí, Muy, sí.
Ajá, la del De hecho, cociente, que es una diferencia. la Muy bien. cociente. Sí. Ajá. Entonces, el logaritmo de un cociente se puede ver como el logaritmo natural de el numerador, que es este, menos el logaritmo natural del denominador. Lo que yo les decía ahora es lo siguiente, chicos, vean. Ya apliqué la del cociente, que es la diferencia de los logaritmos. Ahora, ya no hay productos porque no hay multiplicaciones de funciones acá dentro de los logaritmos, pero solo me está quedando una potencia. Entonces, ¿qué dice la ley de los logaritmos cuando hay una potencia? Esa potencia la paso a multiplicar el logaritmo, entonces me va a quedar así. Me va a quedar logaritmo natural de y es igual x más 1 por logaritmo natural de x, menos logaritmo natural de x menos 2. Si ustedes creen conveniente, aquí les aconsejo, ¿verdad? De hecho, que es lo mejor que pueden hacer, es este logaritmo natural lo multiplican para cada uno de ellos, para que no me quede ahí una multiplicación. Y ojo ahí, esa no es la regla del logaritmo de un producto, porque es el logaritmo de un producto cuando el producto está dentro del logaritmo. Ahí sí es logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. Pero si la multiplicación está afuera, únicamente multiplico el logaritmo y ya. ¿Ven la diferencia? Entonces, vamos a borrar acá. ¿Qué hacemos ahora? Voy a distribuir o voy a multiplicar este logaritmo natural. Entonces me va a quedar logaritmo natural de y es igual. Logaritmo natural de x por x y sería x logaritmo natural de x. 1 por logaritmo natural de x es logaritmo natural de x. Menos logaritmo natural de x menos 2. ¿Sí? Y ya cuando tienen esto listo, entonces ya empezamos a decir, bueno, ya no tengo cociente, ya no tengo potencias, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar. Empezamos a derivar la función que está afuera, ¿verdad? La que está al lado izquierdo y la que está al lado derecho. Entonces aquí, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de y? 1 entre y por la derivada de y, que es y'. ¿Por qué? Porque aquí hay cadena. Ojo acá, aquí tengo que derivar todo esto, chicos, pero aquí ¿qué hay? Una multiplicación. X es una función y logaritmo natural de x es otra función. ¿Cómo voy a derivar eso? Voy a aplicar la regla del producto, porque aquí hay un producto. Entonces la regla del producto es la derivada de la primera función, que es 1, por la segunda sin derivar, más x sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 entre x. Ven, ya aquí apliqué la regla de este producto. Vamos a ponerlo ahí como en otro color. Esto es un producto y la derivada es todo esto, ¿verdad? Y ahora seguimos acá. Más, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 entre x. Menos, la derivada del logaritmo natural de x sería 1 entre x. Por la derivada de lo que está dentro porque hay cadena. Es decir, la derivada de x menos 2. Y ahora vean esto. 1 por y' es y'. Y y por 1 que está acá es y. Y ahora eso me va a quedar 1 por logaritmo natural de x es logaritmo natural de x. Vean esto, chicos, acá. X por 1 entre x con x se cancela. ¿Y qué les va a quedar entonces en lugar de eso? Me queda un 1. Más 1 entre x menos. Esto sería 1. ¿Qué da la derivada de x menos 2, chicos? La derivada de x es 1. Y la de 2 es 0. 1 por 1, 1 entre x menos 2. Y ya, cuando eso está totalmente listo, vean lo que voy a hacer. Voy a dejar todo esto tal y como está. ¿Verdad? Y lo que hago es que este y que está dividiendo lo paso a multiplicar. Y ya al final, lo único que hago es tomar este resultado, es decir, esto, y cambio el y, ¿por qué? Por el valor que tenía inicialmente. Y y sería x elevado a la x más 1 entre x menos 2. Y ya está totalmente derivado. Angie, ahora sí, chicos, vean. Ya hicimos el ejemplo A, que era con derivación logarítmica. Ahora vamos a hacer el ejemplo B, que es con reglas de derivación. ¿Cuáles reglas? Estas reglas más las reglas de operaciones, como la regla de la derivada de un producto o de un cociente. Entonces, para poder resolverlo,
sí hay que considerar esos detalles, ¿verdad? Que tenemos que ir haciéndolo paso a paso. Ok, voy a hacerlo con, ok, este de acá. Ok, la función que tenemos es esta de acá. En realidad, esto es Euler entre x elevado a la que. Esta raíz la paso a potencia, entonces les va a quedar x a la 1/3. Más 7 a la menos x por logaritmo natural en base 5 de x. Ok. Para poder derivar esta función, tenemos que entonces empezar a aplicar las propiedades que vengan por acá. Es más, voy a hacerme un poquito más para acá por si no me alcanza el espacio. Yo creo que estamos aquí. Ok, para derivar la función, entonces tenemos que empezar a ver qué tiene esta función, qué tiene esta otra en términos de las operaciones y cuáles de estas propiedades son prioritarias, es decir, cuáles de ellas vamos a ir aplicando. Recuerden que la función es una suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, es decir, yo derivo la primera función más la derivada de la segunda función. Entonces, voy a derivar esta de acá. Como esta es un cociente, la regla dice entonces, derivemos la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda función, entre esta segunda función elevada al cuadrado. Esa es la regla del cociente. Más, ahora vamos a esta otra parte. Esta de acá tiene un producto, entonces tenemos que aplicar la regla del producto que dice, derivemos la primera función por la segunda función. Perdón, acá chicos. Aquí no es logaritmo natural, es logaritmo normal. Voy a corregirlo. Ok, acá sería logaritmo en base 5 de x. Entonces sería acá. Si aplicamos, repito aquí, la regla del producto de la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Ok, aquí apliqué la del cociente porque es un cociente y aquí voy a aplicar la regla del producto. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Y ahora sí, empezamos a derivar este resultado. Ok, chicos, yo les pregunto, ¿Euler es una constante o es una función? Una constante. Una constante, muy bien. Y de acuerdo a las leyes que dice acá, la derivada de una constante siempre es 0. Y 0 por cualquier cosa da 0, entonces esto va a convertirse en 0. ¿Qué es lo único que me va a quedar? Esta parte de acá, el menos Euler, porque esto va a dar 0 menos Euler es menos Euler por este resultado. ¿Cuál es la derivada de x a la 1/3? Recuerden que era voto 1/3 y les queda la misma base elevada a la 1/3 menos 1. Si a 1/3 les resto 1, les va a quedar elevado a la menos 2/3. Entre la segunda función, que es esta, al cuadrado. Ahora venimos acá. Voy a derivar esta función. Esta función es 7 a la menos x. No es lo mismo que x a la 7, chicos. Vean, es muy diferente x a la 7 que 7 a la x. Esto se llama una potencia y esta se llama una función exponencial. Si ustedes ven, la regla de 7 a la menos x es esta. Es cuando a es un valor cualquiera y x está como exponente. ¿Qué dice la regla? La derivada de a la x es a la x logaritmo natural de a. Entonces sería a la x logaritmo natural de a, que es 7. Pero resulta que esta función es solo si hubiera sido a la x. Pero como aquí es a la menos x, se tiene que multiplicar por la derivada de lo que está dentro, es decir, por la derivada del menos x, porque hay cadena. ¿Qué es lo único que le hace la cadena? Que el exponente es negativo. Cuando el exponente es negativo o le suma o le resta algo, hay cadena. Si hubiera sido solamente 7 a la x, es 7 a la x logaritmo natural de 7 y se acabó. ¿Verdad? Entonces repito, la derivada de 7 a la menos x es 7 a la menos x logaritmo natural de 7, que es la derivada de lo de afuera, por la derivada de lo que está dentro. En este caso, derivarlo de adentro es derivar al menos x. Por la segunda función, sin derivar. Más la primera sin derivar y ahora voy a aplicar esta propiedad, ¿verdad? Aquí se me olvidó un paréntesis, entonces voy a ponerlo acá. Ok, entonces decimos, bueno chicos, en este caso,
¿Cuál es la derivada del logaritmo en base a de x? Es esta fórmula. Logaritmo en base a de x es 1 entre x logaritmo natural de a. Entonces sería 1 entre x logaritmo natural de a. ¿Quién es a? En este caso es el 5. Y ya con eso ya tendríamos la derivada. Entonces la derivada de la función sería entonces e a la menos, perdón, ¿qué sería? Vamos a borrarlo. Sería este primer resultado, que es este cociente, ¿verdad? Sería menos e por 1/3 por x a la menos 2/3. Y una cosa, chicos, x a la 1/3 elevado a la 2 se conserva la base y se multiplican los exponentes por ser potencia de una potencia. 1/3 por 2 es 2/3. Aquí les queda x a la 2/3. Más 7 a la menos x, logaritmo natural de 7. Y ojo acá, solo me falta la derivada de menos x. Ok. ¿Cuál es la derivada de menos x, chicos? Ahí. ¿La de x es cuánto? ¿Derivada de x es? 1. 1, muy bien. Y con el menos sería menos 1. Por el logaritmo en base 5 de x, ¿verdad? Más, ojo acá, 7 a la menos x por 1 es 7 a la menos x entre x logaritmo natural de 5. Ahí sí puedo multiplicar porque recuerden que debajo de esto hay un 1. Se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador y me queda una sola fracción. Si ya les dan un resultado más simplificado es esto, chicos, ya, totalmente listo. Sería menos c por 1/3. Vean acá. Aquí sería por 1/3 x a la menos 2/3. Y aquí x a la 2/3. Ya eso estaba listo. Y vean aquí hay una multiplicación, entonces voy a hacer toda esta multiplicación. 7 por este negativo es menos 7. ¿Por qué? Porque positivo por negativo, resultado negativo. 7 a la menos x, logaritmo natural de 7, por logaritmo en base 5 de x. Más 7 a la menos x entre x logaritmo natural de 5. Y ya está totalmente simplificado. ¿Verdad? Ya está totalmente, ya derivamos y ya lo simplificamos al máximo. Bueno, como les decía, chicos, este es un ejercicio de examen. Ya tenemos la parte A que fue con derivación logarítmica, la parte B con reglas de derivación. Y la próxima clase o en otro repaso vamos a ver ejemplos como estos, que ya me piden las derivadas dándome diferentes ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay regla a la cadena aplicando reglas de derivación. Aquí es aplicando o encontrando la derivada de y aplicando derivación implícita. Y en la última es, nos dan una función y nos piden la segunda derivada de esa función, que son derivadas de orden superior. Pero como les decía, eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Por el momento aquí quedaríamos entonces y toca entonces aprenderse las reglas de derivación para más aplicaciones de la derivada.